Bueno, pues ya estaréis cansados de Gálatas, pero vamos por el capítulo 5 y nos queda el capítulo 6, así que todavía me tenéis que aguantar un par de veces más. En Gálatas capítulo 5, el primer versículo dice: Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La Reina Valera así como lo dice, pero en las Américas lo traduce de esta manera: para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Si leemos una versión católica, la nueva versión de Jerusalén, dice: para ser libres nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de esclavitud. Este versículo solo ya podríamos estar meditando durante toda la mañana y no terminaríamos. Porque explícitamente dice unas cosas, pero implícitamente lleva consigo otras muchas. Fijaros, la palabra que se utiliza aquí es libertad. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra libertad en todos los eslogans que decía el otro día nuestro hermano? Casi todos los eslogans, en infinidad de situaciones: libertad, libertad. ¿Por qué libertad? Porque también hay que reconocer que se está buscando libertad porque hay esclavitud. Y la libertad, pues siempre, si hay esclavitud, buscan libertad. Y aquí Pablo está diciendo algo que es obvio. Dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Si yo os pregunto, ¿para qué nos hizo libres? Pues para que vivamos en libertad, ¿verdad? Eso sería lo razonable. Si hemos sido libertados, pues ahora lo lógico, lo razonable, lo que tenemos que hacer de forma natural es vivir en libertad. Porque si no, estamos desaprovechando algo tan maravilloso como es tener libertad. Pues fijaros, los Gálatas habían alcanzado la libertad. ¿Y cómo habían alcanzado la libertad? Pues habían alcanzado la libertad porque Jesucristo había hecho una obra completa para que esto fuera así. ¿Y por qué? Porque vivían en esclavitud. Y si analizamos, nos vamos a la creación y vemos que así comenzó todo. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con lo cual le dio libertad para tomar decisiones. Claro, en esa libertad para tomar decisiones, el hombre libremente decidió. Y decidió desobedecer a Dios. Con lo cual, aprovechó la libertad que Dios le había dado para desobedecerlo. Como consecuencia, el pecado. Y ahora, después, por tanto, ahí está la caída del hombre, vive en pecado y ahora vive esclavo del pecado. A partir de ahí el hombre ya no puede salir de esa situación. Está esclavizado y el esclavo no puede hacer nada. Así que el mismo Dios es que establece un plan para libertad, para darle liberación de la esclavitud al hombre. Y ese plan es muy complejo y conlleva mucho sufrimiento. Ese plan conlleva que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, venga a este mundo, se encarne y sobre él recaiga toda la ira de Dios. De manera que, a partir de ese momento, el hombre es liberado de su pecado. Porque la paga que tenía que hacer el hombre, la ha hecho Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Así que fijaros, implícitamente todo lo que lleva este versículo. Lleva que Jesucristo, el Hijo de Dios, viniera a este mundo a sustituirnos a nosotros en la cruz. Porque nosotros merecíamos estar en la cruz, el que no lo merecía ocupó el lugar nuestro. La ira de Dios recayó sobre él y ahora nosotros hemos sido liberados y ahora tenemos que vivir liberados, como liberados que hemos sido. Por tanto, de forma natural tenemos que vivir en libertad. Así que para libertad fue que Cristo nos hizo libres y podemos decir, entonces, ¿por qué andamos en esclavitud? Y eso es lo que le estaba diciendo Pablo a los Gálatas. Por tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Pero si habéis sido libertados, ¿cómo vais a volver otra vez para atrás?
Si lo máximo que puede alcanzar es la libertad, ¿por qué te esclavizas otra vez? Y aquí hacemos el primer paréntesis. Nosotros hemos sido libertados. Es una realidad en nuestras vidas. Pero ¿hay algo todavía que nos esté esclavizando? Esta mañana decía que había que hacerse preguntas. Y a veces es bueno hacerse preguntas. ¿Vivo yo todavía esclavizado a cosas? Hay cosas que yo no he sido capaz todavía de quitar de mi vida y que me estén produciendo de alguna manera esclavitud. Porque la libertad se ha producido en nosotros porque la obra ya está hecha, El siguiente versículo, el versículo 2, dice, empieza en la Reina Valera, dice aquí, pero la América empieza como, dice, mirad, y si miramos también en la Biblia textual, pues también aparece como mirad. Vamos a sustituir el versículo 2, después volveremos a él, por otro mirad. Y fijaros como Pablo en su mente está la misma idea que tiene aquí. Podemos sustituirlo, y ahora vamos a leer varios versículos de otra de las cartas de Pablo. La vamos a leer como si estuviéramos leyendo directamente después del versículo 1 que hemos leído, y nos vamos a dar cuenta que el pensamiento de Pablo era el mismo. Si sois libres, ¿por qué no vivís como personas que estáis en libertad y os esclavizáis otra vez con las cosas que os están viniendo? En este caso eran los judaizantes, pero también hay otras muchas cosas que nos esclavizan y que nos hacen vivir en falta de libertad. Y tenemos que quitarlas de nuestras vidas, porque si no estamos siendo absurdos. No estamos aprovechando esa libertad. No nos estamos gozando de la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Así que vamos a Colosenses, capítulo 2. Versículos, voy a leer desde el 8 al 14, ambos incluidos. Empieza también por mirar, así que mirad que nadie os haga cautivos. ¿Y cómo nos pueden hacer cautivos? Por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres. Uy, aparece la tradición de los hombres. ¿Os lleva esto a pensar que hay alguien que esté esclavizado por la tradición de los hombres? ¿Que siga la tradición y no a Dios? ¿Que lo esclavice la tradición de los hombres? ¿Verdad que sí? Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Se está sustituyendo a Cristo, que nos da libertad, por otras cosas que parecen dar libertad, pero que nos esclavizan. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y está hablando de Cristo. Y habéis sido hechos completos, no nos falta nada, en Él, en Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Hasta aquí clarísimo, ¿verdad? Pablo está dando argumentos que nos sirven para los colosenses, pero argumentos que nos sirven perfectamente para los gálatas. Y fijaros, si sirven para los colosenses, si sirven para los gálatas, ¿para quién sirve también más? Para nosotros, ¿verdad? Pues fijaros, versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por mano, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él, por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, no algunos, todos los delitos. De manera que el hecho de que nos hayan perdonado todo y cada uno de los delitos, todo y cada uno de los pecados que nosotros hemos realizado, nos da la libertad de y ya no somos esclavos del pecado. Así que si queremos vivir esclavos del pecado, es porque somos absurdos, por no decir otra palabra más fuerte. Porque nuestra situación real es de libertad.
Pero a veces, ni emocionalmente, ni físicamente, estamos viviendo en libertad sencillamente porque no somos coherentes con lo que realmente somos por naturaleza ahora, que somos libres en Cristo. Eso le estaba pasando a los colosenses, que estaban metiendo cosas. Eso le estaba pasando a Gálatas, pero ¿no estamos metiendo nosotros también a veces cosas en nuestra vida que nos están esclavizando? No decimos muchas veces, es que no soy capaz de quitarme de esto. Hermano, no, si no eres capaz de quitarte de esto, pide ayuda a Dios, porque eres libre. Que te dé sabiduría, porque eres libre. ¿Hay algún área de tu vida que todavía no estás dispuesta tú a quitar de en medio y clavar, y que sea también clavada en la cruz? Porque en la cruz fueron perdonados todos nuestros pecados y se nos dio una libertad absoluta sobre el pecado. Caemos, sí, pero ya no somos esclavos. Al menos la palabra nos lo dice así, y yo creo en la palabra. Así que creo más en los argumentos de la palabra que los propios argumentos que yo a veces me invento para justificarme. Así que vemos que la carta de los colosenses nos justifica también lo que le está diciendo Pablo a los Gálatas. Y sigo con el versículo 14. ¿Qué es lo que ocurrió en la cruz? Para que nosotros seamos verdaderamente libres y podamos gozar de esa libertad. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, evidentemente nos castigaba, y lo ha quitado de en medio. ¿Dónde? Lo clavó en la cruz. Así que en la cruz clavó el decreto que nos condenaba. Por tanto, ya no somos condenados. Ahora tenemos una nueva vida. Ahora somos nuevas personas que gozan, o deberían de gozar, de la libertad con la que hemos sido alcanzados. Por tanto, si ahora somos libres, ¿por qué esclavizarnos? ¿Por qué escuchar cosas que nos esclavizan? Y eso es lo que le está transmitiendo Pablo a los galatanos. Volvemos al texto anterior y dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes. Ahí está el secreto, permanecer firmes. Y para permanecer firmes, ¿qué es necesario? Tener el poder del Espíritu Santo. Y para poder tener el poder del Espíritu Santo, tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, ayúdame, que tu Espíritu sea el que controla cada momento de mi vida, porque cada vez que no me controla o que no me dejo controlar por el Espíritu Santo, es mi ser el que lo controla y caigo, Señor. Y esa es mi experiencia. La vuestra me imagino que será muy parecida, porque sois seres humanos igual que yo, libres por la sangre de Cristo, pero todavía con el viejo hombre que intenta esclavizarme, que intenta paralizarme, que intenta inutilizarme para que no sea una persona útil en las manos del Señor. Así que vemos que mirad en Colosenses, ahora seguimos con el mirad de Gálatas. El versículo 2 dice: mirad, y dice: yo Pablo. Ahora no está diciendo en el nombre de Cristo, no, dice: mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y me gusta cómo lo dice. En Reina Valera dice: he aquí yo Pablo digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Pero no es si os circuncidáis. El texto dice: si os dejáis circuncidar. O sea, activamente, pero también pasivamente. O sea, si tú te dejas que las cosas pasen, si tú dejas que las cosas te convenzan, si tú dejas que te circunciden, sabiendo que ya eres libre y estás queriendo alcanzar libertad a través de la circuncisión, también estás pecando en contra de Dios, porque estás haciendo inútil la obra que Jesucristo ha hecho en la cruz por ti. Y nosotros muchas veces
No somos activos a la hora de hacer cosas, pero somos pasivos. Dejamos que las cosas pasen, pero nos esclavizan igual. Nos esclavizan cuando hacemos cosas en contra de la voluntad de Dios, pero también nos esclavizan cuando no hacemos la voluntad de Dios. Así que también tenemos que tener eso en cuenta, hermanos. No solamente desobedecemos cuando hacemos, sino también cuando no hacemos lo que es correcto delante de Dios. Así que vemos que dice, mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Es decir, sois libres, pero vivís como esclavos. Si ya Cristo os ha liberado, si ya Cristo os ha libertado, ¿por qué estáis buscando otra opción más que vaya o incida en ser libre, si ya eres libre? Ahora goza de la libertad que tienes. Por eso también nos lo está diciendo a nosotros, hermanos. Gocemos de la libertad que tenemos en Cristo. Disfrutemos la libertad que tenemos en Cristo. No busquemos otras cosas que puedan sustituir a Cristo para ser libres, porque nos van a esclavizar. Lo vuelvo a repetir. Si buscamos cosas que nos vayan a hacer libres, tened por claro que os van y nos van a esclavizar, porque la libertad ya la tenemos en Cristo. El versículo, así que de esta manera nos está diciendo el versículo que estamos inutilizando, si buscamos otra forma de ser libres, estamos inutilizando la obra que Jesucristo hizo en la cruz para que nosotros seamos libres. Así lo dice a los Gálatas. Mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. O sea, será inútil. ¿Y qué ocurre? Si tú no crees que eres libre en Cristo, tienes que cuestionártelo, hermano. Si tú tienes dudas de que gozas de esa libertad y estás buscando otras cosas que te liberten, tienes que cuestionarte si realmente eres libre. Fijaros lo que dice el versículo 4. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Es decir, de la gracia habéis caído, es decir, no os está sirviendo la gracia porque no se os puede aplicar la gracia porque no estáis confiando en la gracia. Y si estáis confiando en la ley, bueno, vale, vais a ser justificados por la ley. Vamos a echar cuenta. ¿Lo cumples todo? Porque si lo cumples todo, vale. Pero solamente con que una cosa de la ley no cumpla, ya quedas esclavizado. Así que Pablo está dando ese argumento. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de la justicia. Me gustaría que alguien buscara 2 de Pedro, capítulo 3, y versículos 17 y 18. 1 de Pedro 3, 17 y 18. Con voz alta, para que pueda quedar también grabado. Así pues vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermano, repite el versículo 18 también, nuevamente, para que nos quede bien claro. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando decía permanecer firme, es aplicar ese versículo, el versículo 18. Estar en absoluta comunión con Cristo. Y que el Espíritu Santo, por tanto, esté absolutamente controlando nuestras vidas. Y nos pareceremos mucho a aquel que nos libertó, al propio Cristo. Porque lo que quiere Pablo con todas estas cosas es que se produzca la imagen de Cristo en nosotros. Es decir, que cuando nos ven a nosotros, estén viendo a Cristo. Difícil. Por el ser humano imposible. Pero la obra del Espíritu Santo va encaminada para que nosotros reflejemos la imagen de Cristo.
Así que tenemos que ceder el control de nuestra vida al Espíritu Santo y dejarnos de buscar cosas que puedan sustituir a lo que Cristo hizo en nosotros en cuanto a liberarnos. Y eso es lo que le está transmitiendo a los Gálatas, lo que le transmite a los colosenses y lo que nos transmite a nosotros y a todas las iglesias. Porque el enemigo va a intentar de alguna manera que paralicemos y que no se vea en nosotros la obra de Cristo. Porque eso llevaría a otros a los pies de Cristo. Y pues reconocerían que Jesucristo verdaderamente es el Señor, el que liberta. Versículo 7, el 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. Entonces, ¿qué es lo que significa algo? Sino la fe que obra por amor. Así que ni circuncisión ni incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Y ahora tiene que decir Pablo a los hermanos de Galacia: vosotros corríais. Y corríais bien. Realmente se veía que Dios había aplicado la libertad a través de la obra que Jesucristo había hecho en la cruz en cada uno de vosotros. Y podíais correr, porque ya no estáis esclavizados, no tenéis la cuerda que os ata, no tenéis el peso que teníais que arrastrar. ¿Verdad que cuando tienes y de hecho se entrena así, te ponen gran peso y después te quitan el peso y vas como una bala? Y claro, le habían quitado el peso y corrían bien. Y dice, bueno, si ya se os ha quitado el peso, si ya se os ha quitado la carga, la pregunta es, ¿quién os impidió obedecer la verdad? O sea, ahora que sois libres y además podéis entender lo que os digo porque el Espíritu Santo está en vosotros, ¿cómo es que os esclaviza a alguien que os está contando historias que no llevan a nada o si llevan a algo a esclavizarte? Y tenemos que nuevamente que preguntarnos, ¿está pasando eso en mi vida? ¿Hay cosas que me estén llegando, que me estén anulando en cuanto a la libertad que en Cristo tengo? ¿Estoy dejando de hacer cosas en libertad porque hay cosas que me están esclavizando? Nos podemos hacer la pregunta de muchas maneras. Lo importante es que reflexionemos y veamos cada uno de nosotros cuál es nuestra situación delante de Dios. Porque Dios va a utilizar a cada uno de nosotros y nos va a utilizar seguro, pero va a tener que trabajar en cada uno de nosotros. Y va a tener que dar con el cincel y dependiendo de la dureza de nosotros, nos va a hacer más o menos daño. Pero va a esculpir en nosotros la persona que quiere que esté delante de su presencia en toda la eternidad. Y ya comenzó con que su Hijo diera la vida en la cruz para que nosotros empezara ese proceso, que ya está terminado, porque la obra ya está terminada, pero todavía queda que Dios cincele en nosotros muchas cosas. Así que, hermanos, tenemos que analizar cómo estamos y cuánta obra todavía le queda a Dios de hacer en nosotros. Muchas veces dicen, no, pero lo que voy a hacer es un poquito. Si esto es un poquito nada más. Si yo solamente hago esto, si yo solamente me he dejado por esta cosita. Si son 4 cosillas, hombre, que tampoco esto lo va a tener en cuenta Dios. Seguimos con lo que dice Pablo. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. O sea, esta persuasión no vino de parte de Cristo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito nos esclaviza totalmente. Un poquito hace inútil la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así que esos poquitos de cosas del mundo que entran en nuestra vida nos esclavizan, nos paralizan, nos hacen no ser
todo lo útil que podríamos ser en las manos del Señor. Y no tengáis duda, el Señor va a quitar toda esa leuda. Va a tener que cincelarla. Y eso no va a producir dolor. Pero el gozo de saber que después vamos a ser útiles delante de la presencia de Dios. Y a veces pasamos por el sufrimiento porque estamos pasando por el cincel de Dios. Así que un poco de levadura leuda toda la masa. No olvidemos eso. Un poquito, no, un poquito es mucho, porque lo estropea todo. Tengo confianza respecto a vosotros. Pablo después ya empieza ahora a bajar el listón. Le ha apretado mucho las clavijas y ahora empieza a dar motivos también de confianza. Tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, que no optaréis por otro punto de vista. O sea, tengo confianza de que os voy a hacer reflexionar. Y yo también esta mañana tengo confianza de que todos vamos a reflexionar. Yo no puedo decir que vosotros vais a reflexionar, no, todos vamos a reflexionar, porque yo también tengo que reflexionar la parte que me toca. Pero si quiero ser útil en las manos del Señor, necesito que el Espíritu Santo controle todos los aspectos de mi vida. Y hay algunos que no lo he dejado todavía hacer. Hay sitios que todavía no le he dejado tocar. Y que forman parte de esa leuda, de esa levadura que hace que yo no sea todo lo útil que pueda ser delante del Señor. Y estoy absolutamente convencido que en vuestras vidas también lo hay, hermanos. Por tanto, vamos a buscarla. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé poder a través del Espíritu Santo, para que podamos quitarla y ser útiles en las manos del Señor. Y después va a fluir alabanza, adoración y gozo delante de la presencia de Dios, todos juntos y en armonía, porque ya no habrá nada que esté estorbando nuestra relación con Dios. Así que Pablo dice, tengo confianza de que empecéis a razonar, de que razonéis. Tengo confianza respecto a vosotros en el Señor de que no optaréis por otro punto de vista. Pero el que os perturba, el que intenta paralizar vuestra obra, paralizar vuestra situación delante del Señor, que tenga cuidado. No dice tenga cuidado, dice algo mucho más. Pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Cuidado también, con que seamos nosotros quienes estamos paralizando, metiendo cizaña en la vida del hermano y estemos provocando su paralización. Cuidado cuando le estamos poniendo carga a nuestros hermanos que no tienen nada que ver con la libertad que tenemos en Cristo, que les puedan estar a él esclavizando. No olvidemos que era aquí judaizantes que habían recibido también el mensaje de la cruz y querían añadir además que se circuncidara y que siguieran los temas de la ley. Cuidado con los hermanos que están poniendo carga o que quieren poner carga, que no tienen nada que ver, que están basadas en otras cosas y que paralizan al hermano. Porque no tendrán que dar cuenta al hermano, no tendrán que darle cuenta a la iglesia, no tendrán que dar cuenta a los ancianos de la iglesia, tendrán que darle cuenta al Dios de la iglesia. Y eso me hace pensar también, ¿cómo actúo yo? ¿Soy piedra de tropiezo? ¿Meto cosas en la vida de algún hermano que le esclavice? Es duro, ¿verdad? ¿Estamos haciendo algo que esté esclavizando al hermano? El versículo 11 sigue diciendo, pero yo, hermanos, está hablando Pablo, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso el escándalo de la cruz ha sido abolido. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Es decir, esto es tremendo. La obra de la cruz es aplicable a cada uno de nosotros. Estamos en libertad. Pablo era una persona circuncidada, pero había entendido perfectamente que esa circuncisión no servía ya para nada, porque ahora había creído en algo superior. Ahora había creído en lo que verdaderamente le libertaba,
que era la obra que Jesucristo había hecho en su favor en la cruz. Había sido limpio, ya sus cadenas habían sido cortadas, y ahora solamente le quedaba una cosa: vivir en libertad. Aunque lo esclavizaran con cadenas de física de verdad, Pablo era libre. Así que tenemos aquí un texto que nos reta a cada uno de nosotros, que nos pone en una dimensión diferente, y es la de analizar cada uno de nosotros nuestras vidas delante de la presencia de Dios. Y esto lo tenemos que hacer solo, cada uno de nosotros, y decir: Señor, ¿cuál es mi situación delante de ti? ¿Qué hay que tenga yo que quitar de mi vida? Dame el poder del Espíritu Santo, o haz que el Espíritu Santo tome todas las áreas de mi vida. Esta y esta te la tengo paralizada. Entra también aquí y límpiame, Señor. Y el versículo 13 sigue diciendo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis como pretexto para la carne, sino servíos por amor a los unos a los otros. Fijaros, ahora le dice: sois libres, pero cuidado, así ahora vais a aprovechar de que como somos libres, podemos hacer cualquier cosa. No, todo lo contrario. Ahora, como somos libres, tenemos que mostrar que somos libres y que no nos esclavizan las cosas de este mundo. Y tenemos que ser ejemplo de libertad, cuando podemos tomar decisiones sin que algo nos esclavice. Yo muchas veces hablo con gente que me dicen: tú vives esclavo de tu iglesia, vives esclavo de lo que tú piensas. Les digo: no, yo soy libre para hacer lo mismo que tú haces. Simplemente es que yo estoy en posición de no hacerlo, pero tú haces cosas que no estás en posición de no hacerlo. Tú no puedes dejarlo, yo sí. O sea, yo soy libre, tú no. Yo podría hacer lo que tú haces, pero tú no puedes hacer lo que yo hago. Y eso implica que tú no eres libre, yo sí. Lo vamos a dejar aquí, hermano, porque se nos va el tiempo y no quiero coger más tiempo del que hay. Pero sí, desde el versículo del 22 al 26, al menos lo voy a leer. Siempre estamos haciendo énfasis en el don, en los dones del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo produce en nosotros fruto. Y cuando hemos sido libertados, una de las cosas que se ve en nosotros es que el Espíritu Santo produce fruto. Hace cambios que son visibles para las personas que están a nuestro alrededor. Y que además no solo son visibles, sino que hacen que sus miradas no solamente sean hacia nosotros, sino que nosotros vean la imagen de Cristo y puedan ir hacia la cruz. Y ese fruto más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. La mansedumbre y el dominio propio está aquí lo último, pero cuesta, ¿verdad? Mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermano, los que tenéis algunas cosas que no sois capaz de dejarlas, este versículo es claro, ¿verdad? Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Carpi, esto también va para ti. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Aquí lo dejo, hermano. Que el Señor nos bendiga y que a través del Espíritu Santo nos ayude a reflexionar y ser cristianos fieles, que muestran que son limpios por la sangre de Cristo y que dan la imagen del Cristo que los limpió. A Él sea la gloria.